Bien, seguimos trabajando dentro de la unidad 1. En este caso, en este video, trabajamos con conjuntos. En principio, conjuntos en general. Vamos a hablar de las operaciones más básicas entre conjuntos, unión, intersección. Y después nos vamos a concentrar, sí, en el caso particular que más nos va a interesar de conjuntos, que es el caso de los intervalos. Pero bueno, primero, un ejemplo simple para recordar algunas cuestiones básicas, en particular relacionadas con operaciones. Veamos el siguiente ejemplo, donde tenemos dos conjuntos muy sencillos. El conjunto A, formado por los números naturales del 1 al 5, y el conjunto B, formado por los naturales del 4 al 8. Dos conjuntos muy simples con pocos elementos. Y recordemos con este ejemplo qué significa hacer la unión de dos conjuntos, ¿no? Lo que escribiríamos así: A unión B. Esto se lee como A unión B. Este es el símbolo de unión de conjuntos, como una 1. Bueno, este conjunto, el conjunto unión, está formado simplemente por la reunión de todos los elementos de A y todos los elementos de B. O sea, está formado por los elementos de A y de B. Así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, los elementos de A, y le agregamos los de B, que 4 y 5 ya los tenemos, así que no los vamos a escribir de nuevo, sino que vamos a agregar a 6, 7 y 8. Aclaremos acá que son los elementos de A y B sin repeticiones, ¿no? Si alguno se repite entre A y B, no lo escribimos más de una vez. Bien, eso en cuanto a la unión. Un conjunto que siempre va a ser más grande que aquellos, más grande o igual a aquellos conjuntos que estamos uniendo, ¿no? En general siempre A unión B va a incluir tanto al conjunto A como al conjunto B que estamos uniendo. Esto se lee como incluye o es igual. Bien, y la otra operación clásica entre conjuntos es la intersección, que representamos con el mismo símbolo de unión, pero dado vuelta. Esto se lee como A intersección B, y está formado solamente por los elementos en común de A y B. Elementos en común, o sea, los que se repiten en A y B, los que aparecen tanto en A como B. En este caso vemos que hay elementos que se repiten, son 4 y 5, ¿no? El hecho de que estén los números ordenados hace que sea más fácil de ver. A intersección B está formado por 4 y 5. Fíjense que la cantidad de elementos que se repiten, al tener que estar en los dos conjuntos a la vez, siempre va a ser más chica o igual que cualquiera de los conjuntos por separado, ¿no? O sea, A intersección B tiene que estar incluido en A e incluido en B, porque está formado por elementos que están en A y está formado por elementos que están en B, elementos en común. Bien, eso para recordar lo básico de las operaciones. Un ejemplo más para recordar alguna otra particularidad, pero esto más o menos es lo importante sobre unión e intersección de conjuntos. Un caso más.
supongamos que consideramos los conjuntos también muy simples, ¿no? Porque es solo para recordar algunos conceptos básicos. El conjunto A, formado por los elementos, los números 1, 2, 3, y el conjunto B, formado por los números 6, 7, 8. Bueno, en este caso la unión, nuevamente, la unión de A y B, estaría formado por la reunión de todos estos elementos en un mismo conjunto, ¿no? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Mientras que para el caso de la intersección vemos que no hay elementos en común. Así que el conjunto de intersección no va a tener ningún elemento, ¿no? Porque no hay nada en común entre A y B. Así que utilizamos este símbolo para representar que este conjunto no tiene ningún elemento. Es lo que llamamos un conjunto vacío. O también podríamos tener un caso como el siguiente, donde tenemos un conjunto C, cambiemos la letra, un conjunto C formado por los elementos 1, 2, 3, y el conjunto D formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, fíjense que C está contenido en D, ¿no? Todos los elementos de C pertenecen a D. Así que cuando hagamos C unión D, el conjunto C no va a aportar nada que no esté ya en D. Entonces la unión de los dos conjuntos va a ser igual a D. Por otro lado, la intersección, una vez más, como todos los elementos de C pertenecen a D, los elementos en común entre los dos conjuntos son todos los elementos de C. Así que C intersección D, en este caso, está formado por C. Es igual al conjunto C. En este caso, la unión es igual al conjunto D. Bien, eso para recordar las operaciones básicas entre conjuntos y diferentes situaciones que pueden darse, ¿no? Con algunos ejemplos sencillos. Ahora sí, pasemos a un tipo de conjunto que nos va a interesar, donde ya los elementos no van a ser finitos, como en estos conjuntos que tenían solo algunos elementos, sino que son conjuntos que van a estar formados en general por infinitos elementos. Vamos a hablar de intervalos. ¿Qué es un intervalo? Al menos la noción inicial de intervalo. Los intervalos son conjuntos formados por todos los números. En nuestro caso vamos a hablar de números reales, ¿no? Vamos a trabajar con la recta real. Todos los números reales que se encuentran sobre la recta real, lo vamos a pensar de esa manera, sobre la recta real, entre dos números reales determinados. Entre dos números reales determinados, que son lo que vamos a llamar los extremos del intervalo, los extremos, y estos extremos, es importante distinguirlo, pueden estar o no estar incluidos en el intervalo. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos visualizar esto, un ejemplo, si vamos a la recta real, consideramos el -3 y el 4,
y respetando una escala, ¿no? Eso lo hacemos con precisión en la hoja, por ejemplo en la hoja cuadricular. Si consideramos todos los números que están entre menos 3 y 4, bueno, eso es, o sea, acá estamos considerando todo lo que está entre menos 3 y 4, ¿no? Esto es un intervalo. Es el intervalo que va, o sea, todo esto acá hice esas marcas, pero en realidad está todo este tramo, todo este segmento de la recta, está pintado y es el intervalo entre menos 3 y 4. Que lo vamos a anotar, vamos a poner menos 3, punto y coma 4, y lo que nos quedaría distinguir es si esos extremos son parte o no del intervalo. Bueno, eso lo podemos diferenciar poniendo, supongamos que en este caso están incluidos en el intervalo. Si los extremos están incluidos, lo vamos a identificar poniendo unos corchetes. Esto quiere decir que los extremos están incluidos. Tenemos a todos los números que están entre menos 3 y 4, pero además al menos 3 y al 4, ¿no? A los extremos. Esto es lo que se llama, cuando los extremos están incluidos, un intervalo cerrado. Mientras que si consideramos sobre la recta real un ejemplo como el siguiente, donde tenemos todos los números, acá, perdón, en el caso anterior, si queremos representar el intervalo, tenemos dos alternativas, ¿no? Para marcar sobre la recta que los extremos están incluidos. Ponemos los mismos corchetes que en la notación de intervalo, o también podemos, de forma alternativa, resaltar el punto para indicar que el punto pertenece también al intervalo, el punto extremo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, en otro caso, todos los números que están entre 0 y 3, pero sin incluir al 0 y al 3, en ese caso, en la notación de intervalos, tendríamos que decir que es el intervalo que va de 0 a 3, pero para aclarar que en los extremos no están incluidos, tendríamos que poner paréntesis. Los paréntesis nos indican que los extremos no están incluidos y que por lo tanto tenemos un intervalo abierto, en este caso. Que lo marcamos en la recta también, con los paréntesis, o lo que se hace también es, en lugar de paréntesis, marcar ahí un punto, un círculo vacío, indicar que es como si el punto está vacío en ese caso, ¿no? El punto no, ese punto lo hacemos así, vacío, para indicar que no pertenece al intervalo. Que tanto 0 como 3 no pertenecen al intervalo. Si lo hacemos relleno el punto, quiere decir que sí pertenecen. Si lo hacemos vacío, quiere decir que no pertenecen. Bueno, esos son algunos ejemplos de intervalos. También podría darse tranquilamente la situación de que el intervalo esté abierto de un lado y cerrado del otro. Fíjense también, antes de dejar estos ejemplos, que a los intervalos, en términos simbólicos, o sea, no considerando el gráfico, sino esta notación, representándolo con símbolos, podemos escribirlo de esta manera, o también podemos utilizar una notación de conjunto y decir, en este caso, lo que se hace es escribirlo de esta manera, aclarar que está formado por todos los X. Fíjense que acá, si lo vamos a escribir como conjunto, no podemos poner los elementos uno por uno, porque son infinitos en este caso. Pero los podemos escribir de forma general, caracterizarlos de forma general, diciendo que son todos los reales tales que están a la derecha de menos 3, por lo tanto, son más grandes que menos 3, más grandes o iguales, porque menos 3 es parte del intervalo, y a la izquierda de 4, o sea que son menores a 4, menor o igual, porque el 4 está incluido. Esa es la notación de conjunto. Del mismo modo, en este caso, en el otro intervalo que era abierto, la notación de conjunto sería que el conjunto está formado por todos los X pertenecientes a los reales, tales que, la barra significa tal que, o tales que, X es mayor estricto que 0, mayor estricto, una desigualdad estricta es cuando no incluye el igual.
Bueno, mayor estricto porque no puede ser igual a 0 en este caso, y menor estricto que 3. Bueno, y les decía que también uno podría pensar en un ejemplo donde tenemos un intervalo, por ejemplo, entre -2 sin incluir al -2 y entre 5 incluyendo al 5. Bueno, este intervalo incluye a un extremo, al 5, pero no al otro. Esto sería el intervalo de -2 con paréntesis a 5 con corchete, y si utilizáramos la notación de conjuntos sería todos los x reales tales que son mayores estrictos a -2 y menores o iguales a 5. En este caso diríamos que tenemos un intervalo abierto por izquierda, donde está el paréntesis, y cerrado por derecha, donde está el corchete. Bien. También este concepto de intervalo como un segmento de la recta, un segmento acotado entre dos números de la recta, se puede extender para considerar el caso de las semirrectas. O sea, dentro de la noción de intervalo, dentro de esta noción de intervalo, podemos considerar no solamente segmentos de la recta, sino también semirrectas. ¿Y qué es una semirrecta? Un ejemplo. Una semirrecta es cuando tenemos un extremo, por ejemplo, -3, pero a partir de ese extremo continuamos infinitamente sobre la recta. O sea, no tenemos un tope del otro lado, solo de un lado. Así que, si consideramos este tramo que va desde -3 en adelante, sin estar acotado por la derecha, esto también lo podemos pensar como un intervalo. En este caso, bueno, queda claro que comienza en -3 y ahí ponemos un corchete porque está incluido, pero ¿qué ponemos del lado derecho si no hay un tope? Bueno, indicamos que no tiene final hacia el lado derecho, escribiendo de este lado más infinito. ¿Sí? Aclaramos que este intervalo se extiende indefinidamente en esta dirección hacia el más infinito. Que más infinito no es un valor de la recta, no es un número al que está llegando el intervalo, sino que simplemente nos indica en qué dirección se extiende indefinidamente el intervalo. Y por supuesto, como no es un número que podamos alcanzar, que pueda estar incluido en el intervalo, del lado del infinito siempre va a ir un paréntesis. Similar, ¿no? Podríamos tener una semirrecta que se extienda hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, partiendo de 4, con paréntesis, supongamos en este caso, hacia la izquierda, indefinidamente, una semirrecta. En este caso estaríamos hablando del intervalo que tiene a la derecha como extremo a 4, sin estar incluido, con paréntesis, y que se extiende hacia la izquierda indefinidamente, o sea, hacia menos infinito, en la dirección menos infinito. Fíjense que lo podemos caracterizar también con notación de conjunto. Este último, como son todos los que están a la izquierda de 4, serían simplemente todos los x pertenecientes a los reales, tales que la única condición es estar a la izquierda de 4, o sea, ser más chico que 4. Eso ya define el conjunto. En el caso de arriba serían todos los x pertenecientes a los reales, tales que están a la derecha de -3, o sea, son mayores o iguales, porque está incluido, al -3. Bien, entonces, esto en relación a las semirrectas, consideradas como intervalos también sobre la recta real. Incluso uno podría pensar a toda la recta real como un intervalo, como el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Bien, eso en cuanto a la noción de intervalo, que son conjuntos sobre la recta. Habiendo establecido estos conjuntos y cómo caracterizarlos,
vamos a hablar un poco de cómo operar con ellos, de qué obtenemos si hacemos una unión o una intersección de intervalos. Bien, hablemos un poco de eso. Entonces hablemos de unión e intersección de este tipo particular de conjunto que son los intervalos. Bueno, veamos también un ejemplo para entender la idea. Supongamos que tenemos los siguientes intervalos. El intervalo entre menos 3 y 4, abierto por izquierda, cerrado por derecha. Y a este intervalo lo vamos a llamar, para diferenciarlo, llamémoslo I1. Y tenemos por otro lado el intervalo que vamos a llamar I2, que se extiende entre 2 y 7, incluyendo a los dos extremos, o sea, un intervalo cerrado. ¿Sí? Podemos visualizarlos gráficamente sobre la recta. Esto va desde menos 3 con paréntesis hasta 4 con corchete, es esto. Y esto va desde 2 con corchete a 7 con corchete. Bueno, ¿qué significa hacer la unión de estos dos conjuntos, de estos dos intervalos? ¿Qué es hacer la unión de I1 con I2? ¿Qué obtenemos? Bueno, obtenemos todo lo que esté acá más todo lo que esté acá. La unión de todos estos números con todos estos números. La unión de este tramo de la recta con este tramo. Fíjense que eso lo podemos visualizar mejor si en una misma recta, en un mismo gráfico, representamos a los dos intervalos. Tenemos un intervalo, el de menos 3 a 4, y el otro intervalo que va de 2 a 7. Acá tenemos el intervalo de 2 a 7. Y fíjense que la unión sería todo lo que en este gráfico, todo aquello que quedó pintado. Que quedó pintado porque pertenecía a un intervalo, o porque pertenecía al otro, o porque pertenecía a los dos intervalos. Todo lo que esté cubierto por estos dos intervalos va a pertenecer a la unión. Y fíjense que en este caso en particular, la unión resulta ser, si juntamos a los dos intervalos, se forma un único intervalo. El intervalo que va de menos 3 a 7. Fíjense que acá no importa que se superpongan porque las repeticiones no nos importan para la unión. Así que estamos cubriendo todo lo que va de menos 3, que al menos 3 no lo tenemos, así que ponemos paréntesis, hasta el 7, que sí lo tenemos incluido. Entonces, ese sería el intervalo unión. ¿Y cuál sería la intersección de estos dos intervalos? Bueno, este mismo gráfico nos puede permitir identificarlo. La intersección está formada por los elementos en común entre los dos intervalos. Gráficamente, ¿qué va a ser lo que tienen en común estos dos intervalos? Todo aquello que haya quedado pintado dos veces. Y fíjense que lo que quedó pintado dos veces es este tramo que va de 2 a 4, con el 2 y el 4 incluidos, ¿no? O sea, la intersección es el intervalo que va de 2 a 4. Bueno, ahí tenemos un primer ejemplo de cómo determinar, tranquilamente lo podemos hacer con ese método gráfico, la unión y la intersección entre dos intervalos. Veamos un ejemplo más. Veamos un caso más. Supongamos ahora que consideramos a los siguientes intervalos. Uno va a ser una semirrecta, la semirrecta menos infinito 3,
Y el otro intervalo, este lo vamos a llamar I1, y el otro intervalo, que sería I2, va a ir de 4 a 7. En este caso, los dos abiertos. Bueno, y supongamos que queremos hacer tanto la unión como la intersección. Representemos directamente a los dos intervalos sobre una misma recta. El primero va de menos infinito a 3. Supongamos que tenemos 3 por acá, con paréntesis. El primer intervalo, que es una semirrecta, es todo esto. Mientras que el segundo va de 4 a 7. De 4 a 7. Y es esto. En este caso no se están superponiendo en ningún punto estos dos intervalos. Así que si hacemos la unión, I1, unión I2, en este caso no podríamos decir que esos dos intervalos se unen formando un único intervalo. Tendríamos que dejarlo así simplemente en notación de intervalos. Decir que esto es simplemente, si lo queremos escribir con notación de intervalos, esto es simplemente el intervalo menos infinito 3 unido con el intervalo 4, 7. Y no tenemos una forma más compacta de escribir eso porque no se reúnen en un único intervalo. Esto suele pasar con la unión cuando los intervalos no se solapan. Por otro lado, justamente por el mismo hecho de que esos intervalos no se superponen en ningún punto, si calculamos la intersección, en este caso la intersección nos va a dar vacío porque esos dos intervalos no tienen nada en común. Entonces, cuando calculamos uniones entre intervalos, puede ser que nos dé un único intervalo o que nos quede escrito de forma separada. Cuando calculamos intersección, nos puede dar vacío si no hay superposición, o si no nos da vacío, siempre nos va a dar un intervalo, un único intervalo, como en el ejemplo anterior. En el caso de la intersección no es que van a quedar sí o sí separados los tramos que forman la intersección, sino que siempre se van a reunir, en ese caso sí, en un único intervalo. Bueno, dejamos esta grabación acá y continuamos enseguida con algo más complejo relacionado con intervalos.